Buen día, mi nombre es Diego Marino. Actualmente soy jefe de residentes en el servicio de reumatología del hospital. Soy especialista en medicina interna, hice la especialidad y la jefatura también en la cuarta cátedra de medicina interna. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es terapéutica en lupus eritematoso sistémico. Vamos a arrancar planteando 3 escenarios clínicos que son frecuentes en la práctica habitual. El primero es una mujer joven que el único antecedente de relevancia que tiene es una tiroiditis de Hashimoto, que presentó artralgias de manos, nunca se constató una sinovitis franca, nunca tuvo artritis franca, fue evaluado por un profesional y se solicitó lo que solemos llamar un reumatograma, y fue derivada porque tenía lupus. La paciente no presenta abortos, antecedentes de abortos, no tuvo trombosis y tiene antecedente de una madre con artritis reumatoidea. En el laboratorio, y por eso la derivan, tiene un FAM positivo con un título de 1 en 320, homogéneo, DNA negativo y complemento normal. El resto del examen físico y los complementarios que se solicitaron fueron normales. El segundo escenario clínico también es una mujer joven que no tiene antecedentes, que consulta por dolor y tumefacción en las manos, es decir, esta mujer sí tiene artritis. Cuando uno le pregunta de forma dirigida, la paciente refiere pérdida de peso, astenia, tiene rash malar, tiene úlceras orales, alopecia, es decir, se le cae el pelo desmedidamente, tiene sinovitis y no refiere tener ojo boca seca. La paciente tuvo un aborto espontáneo, su única gestación. También tiene antecedente de una madre con artritis reumatoidea. En el examen físico se constata la sinovitis, se constata la artritis asimétrica. Tiene rash, tiene úlceras orales y cuando ustedes le traccionan el pelo, ¿sí? Se quedan con un mechón, o sea, tiene pilotracción positiva. En el laboratorio tiene linfopenia, tiene una eritro elevada de 35 milímetros en la primera hora. También tiene un FAN homogéneo, 1 en 320, pero esta vez con DNA positivo. Tiene hipocomplementemia. Por ese antecedente de abortos le solicitaron anticuerpos antifosfolipídicos que son negativos, y por el cuadro de sinovitis o de artritis, como quieran llamarlo, para el diferencial se solicitó factor reumatoideo CSP para, con la sospecha de artritis reumatoidea y son negativos. El tercer escenario clínico también es una mujer joven que tiene un diagnóstico de artritis reumatoidea desde 2016. Se encuentra en tratamiento de forma irregular con corticoides, meprednisona 8 miligramos día, y consulta por dolor abdominal y vómitos. Cuando se hace la anamnesis dirigida, al igual que la paciente anterior, presenta múltiples síntomas: pérdida de peso, astenia, rash, úlceras orales, alopecia y sinovitis. Y en el examen físico, además de la inflamación articular, las úlceras orales, se encuentra un abdomen que es doloroso, de forma difusa, con signos de irritación peritoneal en algunas partes, está distendido y tiene disminución de los ruidos hidroaéreos, algunos de los cuales son metálicos. Cuando le estudian a esta paciente un poquito más, le hacen una tomografía y en la tomografía lo que se ve es a nivel de intestino un engrosamiento y edema de la pared, ¿sí? Que acá se ve perfecto, y por otro lado pueden encontrar un signo, se encontró un signo de realce en diana, ¿sí? La imagen en diana, que es sugestivo de una enteritis lúpica. Otros hallazgos de relevancia en esta paciente: tenía derrame pleural bilateral, tenía derrame pericárdico y ascitis, es decir, una policerositis. A su vez, y que muchas veces va asociada a la enteritis lúpica, presentaba dilatación de la vesícula y de ambos uréteres y pelvis renales. Cuando le hacen un laboratorio, tenía anemia, tenía linfopenia, tenía deterioro de la función renal con una creatinina de 2,8, se hace un seguimiento, tiene una proteinuria de 4 cruces, con hematíes dismórficos y acantocitos, es decir, que hay compromiso glomerular, ¿sí? Tiene un sedimento que es inflamatorio,
con signos de actividad de la enfermedad a nivel glomerular. Y por otro lado, tiene dentro del laboratorio dirigido, ¿sí?, o específico, tiene un FAN 1320 homogéneo con DNA positivo, tiene SM positivo, hipocomplementemia, y nuevamente los anticuerpos para SAF son negativos. Estas 3 viñetas clínicas ilustran 3 pacientes que probablemente los 3 tengan lupus, sin embargo son cuadros clínicos completamente diferentes y por ende en la terapéutica va a ser diferente. Algunas generalidades rápidas con respecto al lupus: es una enfermedad autoinmune, quizás la más autoinmune de todas, que como en todas nuestras enfermedades, la etiología es desconocida y se caracteriza por un compromiso multisistémico y una agresión autoinmunitaria, ya sea por células, ¿sí?, mediada por células, y la producción de anticuerpos. Concepto epidemiológico: todas las enfermedades reumatológicas afectan predominantemente a las mujeres en la edad reproductiva, ¿sí? En el caso del lupus la relación es de 10:1. Ya entrando un poquito en la patogenia, uno tiene que tener en cuenta que todas nuestras enfermedades no se termina de definir bien cuál es la alteración primaria, pero lo que se encuentran es que hay múltiples factores genéticos, epigenéticos y ambientales que interactúan para generar un fenotipo que se denomina lupus eritematoso sistémico. Es decir, que distintos pacientes que uno cataloga con el título, con la etiqueta de lupus, podrían tener fisiopatogenias diferentes, es decir, mediadores inflamatorios, ¿sí?, y vías de señalización, ¿sí?, que sean diferentes, por lo cual la fisiopatogenia es diferente y la terapéutica o la respuesta a la terapéutica puede ser distinta. Por citar algunos ejemplos, existen formas monogénicas de lupus, que son los que generalmente se desarrollan en la infancia, son formas agresivas y que sí, son de difícil manejo con el tratamiento convencional. Muchos de estas formas monogénicas se asocian con cambios o mutaciones en la vía del complemento, déficit de alguno de los factores del complemento o alteraciones en la estructura y por ende en la función de alguna de sus proteínas. Por otro lado, como toda enfermedad reumatológica, ustedes pueden identificar 2 etapas. Una primera etapa donde se pierde la autotolerancia a los antígenos propios y el organismo reacciona contra esos antígenos generando autoanticuerpos. ¿Sí? Ustedes van a encontrar que en el lupus, incluso hasta 10 años o más previos al inicio de los síntomas, ¿sí?, de la fase clínica, ustedes pueden tener autoanticuerpos dando vueltas en el paciente sin que presente ninguna sintomatología. Posteriormente aparece una etapa clínica donde el mecanismo inflamatorio es uno de los que está mediando, ¿sí?, y esa inflamación está mediada por anticuerpos, complejos inmunes, pero también por inmunidad celular. Es decir, que en la fisiopatogenia participan tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Aparentemente habría múltiples factores que llevarían a una apoptosis celular patológica, donde se liberan autoantígenos, que como siempre son procesados por las células presentadoras de antígenos presentadas a las células T autorreactivas que han perdido la tolerancia, y eso lleva a una respuesta de células T y de células B, con la consiguiente agresión autoinmunitaria. Por otro lado, esa destrucción celular que mencionamos vuelve a liberar antígenos y eso perpetúa el proceso inflamatorio. Por otro lado, en muchos pacientes se ha encontrado lo que se llama firma del interferón. La firma del interferón se refiere a la expresión exagerada de varios genes, que son algunos de los que están acá, que producen determinadas proteínas, por ejemplo, ¿sí?, relacionadas con la vía del BAF, ¿sí?, con activación aberrante de receptores, los TRR, ¿sí?, y otros mediadores que están relacionados con el interferón.
Con respecto a la clínica, ¿sí? Todo esto, este andamiaje que mencionamos, toda esta disregulación autoinmunitaria, ¿sí? Se va a traducir en el compromiso multisistémico. Si ustedes ven los criterios de clasificación de lupus, prácticamente pueden afectar cualquier órgano de la economía. ¿Sí? Estos son, ¿sí? Va a afectar la piel, la articulación, serosas, la parte hematológica, el compromiso vascular, puede generar compromiso pulmonar, renal, ¿sí? De sistema nervioso y de todo el sistema retículo endotelial. Todos los criterios se basan en esto. Este es un trabajo nuestro, ¿sí? En la división de reumatología, donde se compararon los criterios ACR de 97 y SLIC 2012. Ustedes ven el compromiso, ¿sí? Como la prevalencia, ¿sí? Según criterios del distinto compromiso orgánico. El concepto que les tiene que quedar de esto es que el lupus es una enfermedad con compromiso multiorgánico, compromiso sistémico, y que prácticamente puede afectar a cualquier órgano. Cuando ustedes hablan de lupus, van a hablar de autoanticuerpos. Esto es para recordarles que gran parte de los pacientes tienen FAM positivo, ¿sí? Más del 95% de los pacientes con lupus tienen FAM positivo. ¿Sí? Esto también es de un trabajo nuestro de 212 pacientes que tenían criterios de lupus, solamente 3 tuvieron FAM negativo. Recordarles que los anticuerpos, además de diagnóstico, en algunos casos predicen compromiso orgánico, por ejemplo, la presencia de anti-DNA, ¿sí? Que es uno de los anticuerpos más frecuentes en el 95% de los pacientes, ¿sí? Tiene un 95% de especificidad para lupus, sí se asocia con glomerulonefritis, o la presencia de determinados anticuerpos va a asociarse con determinado compromiso orgánico, ¿sí? Acá tienen nuevamente las manifestaciones y el tipo de anticuerpo que se ha asociado al compromiso de la misma. Con respecto al diagnóstico, si bien existen múltiples criterios, existen todos estos anticuerpos, tengan en cuenta que el diagnóstico finalmente es clínico y los criterios que les voy a mostrar rápidamente, estos son los SLIC 2012, nuevamente el compromiso sistémico y el laboratorio, y actualmente los criterios ACR regular 2018, ¿sí? Donde ustedes directamente entran por el FAN, ¿sí? Tienen que tener un FAN positivo mayor a 1,80, y a partir de ahí van sumando criterios para clasificar a un paciente como lupus. Recuerden que los criterios son clasificatorios y no diagnósticos, y que en última instancia el diagnóstico siempre es clínico. Ya yendo a terapéutica, algunos conceptos generales. Las enfermedades reumatológicas, y en este caso el lupus, puede afectar prácticamente cualquier tejido, como mencionamos. Todas nuestras enfermedades se asocian a un riesgo cardiovascular elevado, y que en última instancia se va a asociar a mortalidad. Por otro lado, el mecanismo inflamatorio es solamente uno de los mecanismos implicados en el daño orgánico, pero no es el único, donde tenemos que tener en cuenta los otros mecanismos para para modificar la terapéutica en base a la sospecha fisiopatológica que tengamos. Por ejemplo, el vasospasmo, la trombosis, entre otros. El mecanismo vasculítico con isquemia serían otros mecanismos a considerar. Por otro lado, el compromiso orgánico genera morbilidad y, como habíamos dicho, ¿sí? Va a determinar el pronóstico. Por esto, como vamos a ver más adelante, el tratamiento, no todos los lupus se tratan de igual forma, sino que uno va a adaptar la terapéutica al paciente que tenga al frente, principalmente vinculado con el compromiso orgánico que tenga en ese momento. Siguiendo con otros conceptos de la terapéutica, ¿sí? Esto es también general, todo tratamiento debe sustentarse en la mejor evidencia disponible. El tratamiento tiene que estar dirigido al mecanismo fisiopatológico sospechado siempre que se pueda, y por otro lado debe ser reevaluado de forma permanente para lograr alcanzar un objetivo. Es decir, si yo quiero que el paciente deje de tener inflamación en una articulación,
Cuando pongo un tratamiento lo tengo que evaluar periódicamente y ver si alcanzo ese objetivo, y si no lo alcanzo, tomar alguna conducta. Eso es lo que se llama terapia target, terapia dirigida a un objetivo. Una misma manifestación, y esto es importante, vinculado con lo que dijimos anteriormente, puede presentar múltiples mecanismos fisiopatológicos, es decir, una isquemia digital podría estar causada por una trombosis en un paciente que tenga un síndrome antifosfolipídico, podría estar colaborando un mecanismo vasculítico, podría tener crioglobulinas y generar, ¿sí?, también la obstrucción de los pequeños vasos, o podría tener un mecanismo vasoespástico, como en un Raynaud severo, y generar la isquemia digital. Entonces recuerden, múltiples, ¿sí?, mecanismos fisiopatológicos pueden tener una misma manifestación. Entonces, muchas veces la terapéutica va a ir dirigida a todos estos mecanismos implicados. Si bien nosotros nos centramos o nos sesgamos hacia la parte de inmunosupresores, recuerden siempre, y esto es importantísimo, todos aquellos tratamientos que no son inmunosupresores. Por ejemplo, en el caso de la nefritis lúpica, el utilizar IECA o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 en pacientes con nefritis lúpica mejora la proteinuria, ¿sí?, independientemente de la inmunosupresión que tengamos, ¿sí? Entonces, recordar siempre, siempre el tratamiento no inmunosupresor, recordar la kinesioterapia, la actividad física del paciente adaptada a la funcionalidad del paciente, y por otro lado recordar el tratamiento quirúrgico. Muchas veces estos pacientes presentan dolor vinculado a alteraciones de la anatomía normal por artritis crónica y demás, entonces muchas veces el tratamiento traumatológico o ortopédico o quirúrgico en algunos casos mejora francamente la calidad de vida de pacientes que ya tienen una carga emocional importante por una enfermedad crónica. Por otro lado, es importantísimo el manejo interdisciplinario. Nosotros en reumatología nos manejamos de forma conjunta, casi permanentemente, con la gente de nefrología, con la gente de neuro, con la gente de neumo, con la gente de clínica, con la gente de medicina del dolor y con la gente de dermatología y psiquiatría. Es decir, como les dije, son pacientes que enfermedades crónicas que tienen una carga emocional importante, y el manejo interdisciplinario es indispensable para lograr o mejorar la adherencia terapéutica y por ende que al paciente le vaya mejor con respecto a los outcomes clínicos. Lo que habíamos mencionado, todo paciente con una enfermedad reumatológica, por el solo hecho de tener un proceso inflamatorio crónico, va a tener un riesgo cardiovascular aumentado, ¿sí?, que se va a traducir en mortalidad. Si ustedes, esto es un estudio enorme donde se estudiaron a pacientes con artritis reumatoidea y sin artritis reumatoidea, sí, casi 300.000 pacientes, enorme el estudio, donde cuando ustedes comparan infarto de miocardio, ACV o muerte cardiovascular, ¿sí?, lo que encuentran es que la tasa de riesgo, ¿sí?, es casi el doble para los pacientes con artritis reumatoidea, tanto para infarto y para stroke. Entonces, parte esencial del manejo de los pacientes con enfermedades reumatológicas es el manejo de la comorbilidad, hipertensión, síndrome metabólico, ¿sí?, dislipemia, todo aquello que pueda aumentar el riesgo cardiovascular, ni hablar del tabaquismo. Entonces, todo tratamiento inmunosupresor es insuficiente si uno no tiene en cuenta el riesgo cardiovascular, porque el paciente muchas veces se va a morir de un infarto, se va a morir de una ACV, independientemente de la inmunosupresión que estemos dando. Por otro lado, recordar esto, cuanto mayor actividad tenga la enfermedad, mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? También existe un aumento del riesgo cardiovascular vinculado al uso de corticoides, y por otro lado, cuando uno logra controlar la enfermedad, que entra en remisión, y logra bajar la dosis de corticoides, el riesgo tiende a normalizarse, pero sigue siendo mayor el de la población de pacientes que no tienen lupus, ¿sí? Entonces, recordar esto, además de la inmunosupresión, siempre la mirada clínica, tratar de valorar globalmente al paciente y enfocar toda la comorbilidad que le pueda generar compromiso cardiovascular, porque es lo que va a matar en parte a los pacientes con enfermedades autoinmunes.
Con respecto a los mecanismos fisiopatológicos, volviendo a un concepto, si acá tienen una infiltración tisular por células, inflamación, acá tienen un glomérulo con depósitos de autoanticuerpos, sí, activación de la vía del complemento, seguramente. Acá tienen una angiotomografía donde ven, sí, que del lado izquierdo la subclavia y demás tiene un déficit de relleno, es decir, tiene una obstrucción, hay una vasculitis. Y por otro lado acá tienen una angiografía convencional cerebral donde se observa una amputación de un vaso, ¿sí?, en un paciente con un mecanismo embólico en relación a un SAF. Recordar que los mecanismos, ¿sí?, la inflamación y la destrucción tisular, ¿sí?, puede generarse por infiltración, inflamación directa, ¿sí?, por depósitos inmunocomplejos y activación de complemento. En esa situación, cuando medien, ¿sí?, o oprimen los mecanismos inflamatorios, uno utiliza antiinflamatorios e inmunosupresores, y en otras situaciones donde haya isquemia, ¿sí?, por ejemplo trombosis, vasculitis o vasoespasmos, uno deberá considerar mecanismos de acción, fármacos anticoagulantes o antiplaquetarios, fármacos vasodilatadores para el Raynaud, por ejemplo, cuando sospeche el mecanismo vasoespástico como causa de la alteración tisular, y por otro lado también en el contexto de vasculitis, la inmunosupresión. Recordar que muchas veces en un mismo paciente interactúan de forma simultánea múltiples mecanismos fisiopatológicos, por lo cual uno debe muchas veces iniciar tratamientos múltiples. Además de la inmunosupresión, uno quizás requiera anticoagulación o requiera un vasodilatador para lograr un outcome aceptable en el paciente. En reumato, ¿sí?, hacemos mucho tratamiento sintomático, ¿sí? Y en cierta forma es sencillo, ¿sí?, una forma de simplificar la terapéutica es considerar o separar el daño orgánico o el compromiso orgánico en tres, ¿sí? Un compromiso leve, un compromiso moderado y un compromiso grave. Obviamente que esto no es tan simple, en el paciente es bastante más complejo, pero esto sirve para tener una orientación. Cuando el compromiso es leve, ¿sí?, por ejemplo, el compromiso articular en lupus, uno habitualmente utiliza antiinflamatorios, habitualmente utiliza dosis bajas de corticoides, menor a 7,5 miligramos días, y muchos de estos pacientes, para poder sacar los corticoides a largo plazo, por los efectos adversos que ya conocen, va a requerir el uso de una droga modificadora de artritis reumatoidea, se le llama, como por ejemplo metrotrexato. Esto es para el compromiso leve. Cuando hay un compromiso moderado, ¿sí?, uno habitualmente va a requerir, en este caso el ejemplo es una miopatía inflamatoria, compromiso muscular, cuando van a requerir dosis medias de corticoides, 0,5 miligramos kilo día, habitualmente van a requerir el uso de DIMARS, de los modificadores de enfermedad, como metrotrexato, sulfasalacina, leflunomida, o el uso de otros inmunosupresores como azatioprina, micofenolato o ciclosporina, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos en presencia de un compromiso orgánico severo, por ejemplo en el lupus, la glomerulonefritis, la enteritis, el compromiso del sistema nervioso central, cuando hay amenaza orgánica, ¿sí?, y la amenaza de la vida del paciente, uno tiene que utilizar todo el arsenal que tiene disponible. Entonces va a utilizar megadosis de corticoides, ¿sí?, entre 200 y 50 miligramos día de metilprednisolona por 3 a 5 días, son los pulsos de solumedrol, ¿sí? Por otro lado van a utilizar inmunosupresores potentes como la ciclofosfamida endovenosa o las dosis más altas de micofenolato. Posteriormente a ese tratamiento habitualmente quedan por un tiempo prolongado con dosis altas de corticoides, 1 miligramo kilo día, y muchas veces en algunos pacientes van a utilizar gamma-globulina y plasmaféresis, ¿sí?, según la sospecha fisiopatológica en cuestión. Entonces recuerden que estos tres, ¿sí?, estos tres tipos de compromiso orgánico, leve, moderado y grave, muchas veces se dan simultáneamente en un paciente, por lo cual ya les dije, no es tan simple la cuestión. Pero esto les va a servir para orientarse un poquito. Ya yendo al tratamiento específico, acá ustedes tienen una mujer joven donde lo que ven es raya malar, que es una de las manifestaciones más frecuentes, el rayo en alas de mariposa.
A la derecha tiene una paciente con un lupus subcutáneo, un lupus cutáneo subagudo, ¿sí? Es un compromiso más severo que el rash malar habitual. Y abajo tienen estos dos de la izquierda, es un lupus discoide, y acá la inmunofluorescencia en las lesiones dérmicas de pacientes con lupus, donde ven la banda lúpica, que es este depósito de inmunocomplejos en la unión dermoepidérmica. El mecanismo de estas lesiones suele ser inflamatorios, ¿sí? Por depósito de inmunocomplejos y en algunos casos vasculitis, por lo cual el tratamiento habitual va a incluir a la hidroxicloroquina, dice 6 miligramos kilo, pero es hasta 5 miligramos kilo día, dosis medias de corticoides entre 0,5 ¿sí? a 1 miligramo kilo día, y muchos de estos van a requerir el uso de DIMARS, porque cuando uno suspende o baja la dosis de corticoides, vuelve a tener actividad la piel, por lo cual necesita mantenerlo con una droga modificadora, ¿sí? A largo plazo. En algunos casos, el compromiso cutáneo es severo o refractario a la terapéutica, y en esos casos uno necesita escalar el tratamiento y va a utilizar pulsos de solumedrol, ¿sí? Entre 200 y 500, 200 y 1000 miligramos día, y por otro lado puede llegar a utilizar inmunosupresores más potentes como el micofenolato, la ciclofosfamida y el rituximab. Con respecto al compromiso articular, ustedes ven dos manos, ¿sí? En una artritis reumatoidea y en el lupus, ¿sí? Son similares con la desviación en ráfaga cubital. Sin embargo, cuando ustedes agarran la mano de un paciente con artritis reumatoidea y tratan de normalizar la anatomía, ¿sí? No pueden, porque hay lesión articular, hay destrucción articular, la lesión es fija, ¿sí? En cambio, en el paciente con lupus, si la artritis no suele ser erosiva, ¿sí? Y el Yacoub, que es la artropatía o el compromiso articular más característico del lupus, es reducible porque el compromiso está en la cápsula, en los tendones y en las vainas tendinosas, ¿sí? Entonces es reducible y ustedes le acomodan la mano y no tienen la limitación o el límite que tienen los pacientes con artritis reumatoidea. Es un compromiso, habitualmente van a requerir para la analgesia antiinflamatorios no esteroideos, pero habitualmente si hay artritis necesitan corticoides, habitualmente en dosis bajas, entre 8 y 12 miligramos, y muchos de ellos, lo mismo que pasaba con piel, a largo plazo, si ustedes le bajan la dosis de corticoide, van a presentar compromiso articular nuevamente, o se va a reactivar la enfermedad, por lo cual van a necesitar tratamiento a largo plazo con DIMAR convencionales. Para el compromiso articular habitualmente utilizamos metrotrexate en dosis entre 10 y 25 miligramos semanales, una vez a la semana, asociado a ácido fólico 48 horas posteriores a la toma de metrotrexate. Muchas veces uno puede combinar DIMARS, ¿sí? Los DIMARS sintéticos, por ejemplo, si con metrotrexate no es suficiente, quizás pueda agregar una dosis de hidroxicloroquina, que ya la va a tener el paciente porque tiene lupus, o puedo agregarle flunomida y en ese caso lograr el control de la enfermedad. Muchas veces el compromiso articular es refractario y ya vamos a necesitar escalar a fármacos biológicos como tofacitinib o algún fármaco que pueda lograr el control de la enfermedad. Cuando hablamos de compromiso seroso, ¿sí? La última paciente habíamos mencionado que tenía poliserositis. El compromiso seroso es sumamente frecuente en los pacientes con LES, ¿sí? Muchas veces es un compromiso leve, y uno con dosis bajas o medias de corticoide puede lograr, ¿sí? Con dosis de 0,5 miligramos kilo día, puede lograr el control de la serositis. Muchas veces va a requerir lo mismo, ¿sí? Como en la mayoría de los casos va a requerir un DIMARS, ¿sí? Metrotrexate, azatioprina o leflunomida, vuelvo a repetir, así van quedando los nombres, y nuevamente lo mismo que pasaba con muchas de las afecciones que ya mencionamos, cuando exista severidad, como por ejemplo frente a un taponamiento cardíaco o refractariedad, uno va a utilizar inmunosupresores más potentes como la ciclofosfamida o los pulsos de solumedrol. En esto el mecanismo suele ser inflamatorio.
Cuando hablamos de sistema nervioso central es importante tener en cuenta es que va a marcar pronóstico de severidad, ¿sí? La forma de presentación de compromiso neurológico en pacientes con lupus es sumamente amplia y diversa, heterogénea, por lo cual, sí, independientemente de la forma que tengan, es un compromiso severo, por lo cual vamos a usar todo el arsenal que tenemos y vamos a hacer una inmunosupresión agresiva con ciclofosfamida o rituximab, siempre con pulsos de corticoide, y habitualmente van a requerir un mantenimiento con azatioprina, micofenolato o rituximab, según la situación clínica en la que estemos. En algunos casos, acá tienen los mecanismos implicados en el compromiso neuropsiquiátrico, ¿sí? Donde ven compromiso vascular, la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y mediadores inflamatorios, dependiendo de la manifestación que tengan, ¿sí? Van a tener que utilizar, como ya habíamos mencionado, combinar tratamientos. Si ustedes están pensando que dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas participa un síndrome antifosfolipídico con, por ejemplo, inhibidor lúpico positivo y que esté mediando la sintomatología del paciente, a la inmunosupresión van a tener que agregar anticoagulación según el juicio de cada uno de ustedes al momento de evaluar al paciente. Bueno, vamos a pasar quizás a uno de los compromisos orgánicos más severos y más frecuentes que solemos ver, que es la nefritis lúpica. Vamos a recordar algunos datos. Más o menos 35% de los pacientes, uno de cada tres pacientes con lupus, tiene nefritis al momento del diagnóstico, y durante la vida de un paciente con lupus, entre el 50 y el 60% desarrolla alguna forma, ¿sí? Recordar que se da en los primeros 10 años de la enfermedad. Como todas las formas graves del lupus, ¿sí? Los pacientes afroamericanos y los mestizos, y también en los hombres, tienen formas agresivas, y la nefritis lúpica es más frecuente en estos pacientes, y esto es importante, ¿sí? Reduce la sobrevida, es un factor pronóstico el compromiso renal, reduce la sobrevida del 92 a 95%, ¿sí? Al 88% en pacientes con nefritis lúpica, ¿sí? Esto es sobrevida a 10 años. Los datos, obviamente estos son todos datos del Colegio Americano, del Colegio Europeo. En Argentina, sí, principalmente datos del Hospital Italiano, y otras series locales son similares a los presentados internacionales. Como mencionamos, la nefritis lúpica es una de las complicaciones más graves. Hay que tener en cuenta que a pesar del tratamiento, un porcentaje evoluciona a insuficiencia renal y requiere diálisis finalmente. Y ustedes, esto lo voy a pasar, las indicaciones de biopsia, pero ustedes pueden clasificar, esto ya lo saben, vamos a hacer un repaso porque la terapéutica va dirigida a la forma histológica. La clase histológica, la biopsia, es indispensable porque a ustedes les va a permitir el diagnóstico diferencial del mecanismo fisiopatológico. Muchas veces en pacientes con lupus el compromiso renal no es inflamatorio y tiene que ver con una necrosis tubular aguda por el uso de fármacos o por la misma enfermedad, o la presencia de microangiopatía trombótica, es decir, que tengan microtrombos en la circulación que esté generando la insuficiencia renal, o bien la presencia de coágulos podría sugerir, ¿sí? Coágulos en la microcirculación podría sugerir un SAF, y uno tiene que replantearse la terapéutica en base a los hallazgos de la biopsia. Por otro lado, con la histología, la única forma de definir la clase histológica es por medio de la biopsia, y eso va a determinar cómo van a ver el tratamiento. Por otro lado, ustedes pueden ver el índice de actividad y cronicidad, y esto es importantísimo, porque si un paciente con lupus de larga data tiene insuficiencia renal y cuando le hago la biopsia veo que no tiene actividad, es decir, no hay lesiones agudas y sí tiene mucho índice de cronicidad, yo me voy a plantear si verdaderamente amerita exponerle un tratamiento inmunosupresor agresivo. Es decir, que como van viendo, la biopsia define el tratamiento de forma contundente. Por otro lado, lo que les había mencionado anteriormente, ¿sí? La presencia de compromiso no solamente del glomérulo, sino también vascular, intersticial y tubular, ¿sí? Van a definir el pronóstico renal.
Y por otro lado, en algunos casos, ¿sí? Se han hecho estudios en el hospital, la gente de nefrología ha trabajado bastante en esto, muchas veces se vuelve a rebiopsiar en pacientes que han entrado en remisión clínica y para valorar cómo continúa el tratamiento. Sí, recuerden que hay 6 clases, la clase 1 es la mesangial mínima, la clase 2 es la mesangio proliferativa, la clase 3 y la clase 4 son las proliferativas, la clase 3 proliferativa focal, donde está comprometido menos o proliferado menos del 50% de los glomérulos de la muestra, la clase 4 es la proliferativa difusa, ¿sí? Donde están comprometidos más del 50% de los glomérulos. La clase 5 es la membranosa, ¿sí? Recuerden que la clase 3 y la clase 4 pueden coexistir con clase 5, es decir, puede haber una proliferativa focal y asociado puede tener una clase 5. Obviamente no pueden coexistir la clase 3 y la clase 4, ¿sí? Porque son excluyentes. Por otro lado, la clase 6 es la forma esclerótica, donde más del 90% de los glomérulos está esclerosados y prácticamente no tiene actividad residual, por lo cual el pronóstico renal es malo. Vamos a recordar un poquito la fisiopatología. Esto es un glomérulo. Acá tienen los capilares glomerulares, ¿sí? El mesangio con las células y la matriz. Acá tienen los podocitos, que son estas células con los pedicelos, ¿sí? Los procesos podocíticos, y esto es la cápsula de Bowman, ¿sí? La capa visceral está dada por los podocitos, y estas células epiteliales es la capa parietal. En el medio está el espacio de filtración o el espacio urinífero, ¿sí? Si ustedes miran el detalle, esto es la membrana de filtrado glomerular, ¿sí? Que no solamente va a discriminar por tamaño, sino también por carga, y la alteración de la misma va a tener manifestaciones, sí, determinadas. Ustedes, en cierta forma, podrían asociar el compromiso glomerular con algunas manifestaciones, tanto en laboratorio como clínicas, pero tienen que tener en cuenta que no hay una buena correlación entre la clínica y la lesión histológica. Es decir, uno podría sospechar, sí, podría sospechar la lesión histológica en base a la clínica del paciente, sin embargo, la asociación no es estricta, y pacientes con pocas manifestaciones pueden tener una clase 4, y pacientes con muchísimas manifestaciones podrían tener una clase 2. ¿Sí? Entonces, tener presente que la clínica no predice con exactitud la histología. Pero sí hay algunos conceptos de anatomía funcional que pueden tener en cuenta. Cuando se produce una lesión del mesangio, principalmente, habitualmente como en la clase 2, ¿sí? Una mesangial mínima, la manifestación es por proteinuria leve y hematuria leve. Ahora bien, cuando se produce una lesión a nivel de los podocitos o a nivel subepitelial, ¿sí? Se afecta principalmente la membrana de filtración y se va a manifestar principalmente con proteinuria. No necesariamente estos pacientes, ¿sí? Van a tener insuficiencia renal, es lo que pasa en la membranosa, se afecta el podocito y la parte subepitelial. Y por otro lado, cuando se afecta la parte vascular, la parte subendotelial o glomerular, ¿sí? Como en la clase 3 y la clase 4, ¿sí? Se produce disminución del filtrado glomerular, hematuria glomerular, es decir, hematíes dismórficos, y clínicamente va a ir asociado a hipertensión. En este caso, cuando existe lesión subendotelial con las formas 3 y 4, a veces o frecuentemente va asociado a signos de actividad. Si el paciente tenía artritis, va a estar la artritis activa. Si había hecho hemólisis en algún momento, la hemólisis va a estar activa, va a tener DNA positivo, va a tener complemento bajo, va a tener eritro alta y otras manifestaciones que hablen de que el paciente está activo. Es decir, recuerden que esto los ayuda a orientarse, pero no existe una correlación exacta entre la clínica y la anatomía patológica. Siguiendo un poquito ya con el tratamiento, en la mesangial mínima, la probabilidad si bien puede progresar a un grado mayor, el tratamiento es más que nada ayudante. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene un poquito de proteinuria, ¿sí? Van a utilizar IECAS, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2,
y obviamente va a estar orientado al resto del contexto del paciente con lupus. Si el paciente tiene artritis, harán un tratamiento específico. Pero la clase mínima, donde tienen mínimas manifestaciones, habitualmente no se biopsia, se sospecha, y no tiene un tratamiento específico, sino más bien sintomático o adyuvante, como mencionamos. En la clase 2, la mesangio proliferativa, ustedes, sí, habitualmente el pronóstico suele ser bueno, por lo cual ustedes van a hacer también un tratamiento orientado, y en caso de que tenga, ¿sí?, un síndrome nefrótico, van a utilizar corticoterapia y más adyuvantes, esto es IECA o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, y en algunos casos refractarios o con progresión pueden llegar a utilizar inmunosupresión más severa. Ya en las clases proliferativas, en la clase 3 y 4, ¿sí?, que tienen un índice de progresión o que saben que el pronóstico renal es malo, ¿sí?, antes del tratamiento inmunosupresor, la sobrevida de los pacientes con lupus y glomerulonefritis 3-4 era del 20%, ¿sí?, en las clases 4. O sea, vean el impacto que tiene en la sobrevida. Por lo cual el tratamiento tiene que ser agresivo. ¿Qué tratamiento vamos a utilizar? Habitualmente siempre vamos a utilizar pulso de solumedrol, ¿sí?, entre 250 y 1000 miligramos es lo que se usa habitualmente. Actualmente se tratan de usar dosis más bajas. Habitualmente se utilizan por 3 días, es decir, entre 3 a 5 dosis pueden utilizarse. Y posteriormente de la pulsoterapia se va a utilizar dosis de meprednisona alrededor de 1 a 2 miligramos kilo día, haciendo un tapering, ¿sí?, un descenso gradual de la dosis según lo permite la enfermedad. También van a utilizar de forma simultánea los corticoides inmunosupresores fuertes, habitualmente o ciclofosfamida o micofenolato en dosis inmunosupresoras. Con respecto a la ciclofosfamida hay distintos esquemas, pero convencionalmente nosotros hacemos 500 miligramos, ¿sí?, separados, ¿sí?, por 2 semanas, por 6 dosis, que les da una dosis de 3 gramos acumuladas, o la otra dosis es a 500 a 1000 miligramos mensuales por 6 meses, con una dosis acumulada de entre 6 a 6 gramos. El tema de la dosis acumulada, que ahí el esquema de Eurolupus tiene menos dosis acumulada que el de los institutos de salud, es importante porque los efectos tóxicos, principalmente la cistitis hemorrágica y el cáncer urotelial de la vía urinaria y de la vejiga, van a depender de la dosis acumulada de ciclofosfamida. Por otro lado, ¿sí?, con mayor costo, el micofenolato es un buen tratamiento de inducción en la nefritis lúpica, y se usan dosis entre 2 a 3 gramos de mofetil micofenolato. Esto es para la inducción, y la inducción dura aproximadamente 6 meses. A los 6 meses uno, con este esquema, lo que busca es lograr la remisión de la enfermedad, que la vamos a definir más adelante. Una vez que termina la fase de inducción, se entra en la fase de mantenimiento del tratamiento de la nefritis lúpica, y habitualmente se utilizan 2 drogas, que es micofenolato, 2 gramos día vía oral, es decir, un poquito menos que para la inducción, que era 3 gramos, o bien azatioprina, 2 miligramos kilo día, y esto se mantiene de forma sostenida. Acá tienen los criterios de respuesta, ¿sí? Yo se los dejo, pero tengan en cuenta que incluyen en la valoración el descenso de la proteinuria, la normalización del filtrado glomerular, ¿sí?, o el descenso de la creatinina, y ustedes van a definir remisión completa o remisión parcial según el cambio en esas 2 variables. Hay distintos criterios de remisión, ¿sí?, que esto se los dejo para que lo vean, pero tengan en cuenta que ustedes van a ir monitoreando la respuesta terapéutica, ¿sí?, con la clínica del paciente, con la función renal, urea, creatinina, con la proteinuria y con el sedimento urinario. Acá tienen el algoritmo de tratamiento. Esto es el algoritmo del Colegio Americano, ¿sí?, que es de 2012. Ustedes pueden iniciar por micofenolato, ciclofosfamida, y en base a la respuesta van a ir, ¿sí?, progresando en el algoritmo.
La clase 5, la clase membranosa, recordar que puede coexistir con la clase 3 y 4. Frente a esa situación, lo que va a marcar el tratamiento es la clase proliferativa, no la membranosa. Y habitualmente se trata con inmunosupresores si presenta asociado síndrome nefrótico, y ahí puede utilizarse micofenolato y corticoides a dosis de 1 miligramo kilo día. Y si la proteinuria persiste, habitualmente cuando tiene, o en aquellos pacientes que tengan proteinuria no nefrótica, van a utilizar, ¿sí?, modificadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí?, IECA o antagonista de los receptores de angiotensina. Recordar en todos los pacientes los tratamientos coadyuvantes. Prácticamente todos los pacientes con lupus van a tener hidroxicloroquina, excepto que tengan una contraindicación. Recordar que si tienen proteinuria no solamente es importante la inmunosupresión, sino también la inhibición de la enzima convertidora o los antagonistas de receptores de angiotensina. Si las cifras de presión están elevadas, uno debería fijar un target menor a 130/80, son pacientes con riesgo renal. Si el paciente tiene colesterol alto, va a tratar de optimizar el riesgo cardiovascular, como dijimos, utilizando estatinas. Incluso se busca tener un LDL menor a 100. Y por otro lado, muchas, como dijimos, más frecuente en mujeres en edad fértil, cuando están con tratamiento inmunosupresor, tienen que entender los pacientes, y nosotros se los tenemos que explicar en cada consulta porque es importantísimo, ¿sí?, el tema de la planificación familiar. ¿Sí? Todos los inmunosupresores tienen efectos teratogénicos, ¿sí?, por lo cual debe planificarse, ¿sí?, un embarazo, ¿sí?, para cuando el paciente esté con una enfermedad controlada, ¿sí? Hay alternativas terapéuticas que son menos embriotóxicas, pero es indispensable el manejo interdisciplinario, ¿sí?, con la gente de ginecología y obstetricia para la planificación familiar. Un paciente que estaba controlado con un embarazo puede presentar un flare, ¿sí?, severo y requerir más medicación, o bien si la paciente queda embarazada usando, por ejemplo, ciclofosfamida o micofenolato, puede llegar a tener embriotoxicidad y tener un aborto. ¿Sí? Entonces, es indispensable la planificación familiar en todos estos pacientes. Los pacientes lo tienen que entender, ¿sí?, y nosotros lo tenemos que recordar y decírselo en cada una de las consultas. Actualmente se están haciendo ensayos, ¿sí?, se está tratando de bajar la dosis de corticoide, como habíamos mencionado, y hay algunos intentos por hacer inducción sin corticoides, por ejemplo con rituximab, ¿sí?, y también se están empezando a usar fármacos biológicos como belimumab para el tratamiento de lupus. Por ejemplo, el compromiso renal y demás se está valorando la evolución en pacientes que fueron tratados con belimumab por otras causas. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido. ¿Sí? El seguimiento de los pacientes con lupus, habitualmente cuando el paciente está estable, nosotros hacemos un seguimiento cada 3 meses idealmente, o sea 4 veces al año, y no solamente se hace la valoración clínica, se hace un control de presión, en el laboratorio se ve la erito y la PCR como marcadores de inflamación, se valora la función renal, y dentro de lo que utilizamos en el laboratorio para ver actividad, valoramos el DNA. El DNA es un anticuerpo que cuando el paciente está activo aumenta o se positiviza, y cuando logramos el control en muchos pacientes el DNA negativiza, ¿sí? Entonces sirve para estimar si el paciente está activo o no. Esto no siempre es así y hay muchos pacientes que logran remisión y control de la enfermedad y siguen teniendo un DNA positivo. Por otro lado, el complemento cuando hay actividad tiende a disminuir y cuando se logra la remisión se normaliza. Lo mismo, muchos pacientes que están en remisión sostenida tienen complemento bajo, entonces me orienta, no es categórico. Por otro lado, vamos a hacer una proteinuria, ¿sí?, de 24 horas, un índice de albúmina-creatinina en una muestra aislada, y otra cosa importante que hacemos siempre es el sedimento urinario
con la observación por un nefrólogo, ¿sí? O un patólogo experimentado, habitualmente un nefrólogo, que nos permite ver si existe actividad glomerular y demás. Acá está más o menos el monitoreo de los pacientes que tienen nefritis lúpica con las distintas variables que mencionamos, y estos son los intervalos de tiempo sugeridos. Y ya cerrando, algunas conclusiones, recordar que el lupus se trata de un fenotipo, muchas veces tiene mecanismos fisiopatológicos diferentes, por lo cual la respuesta terapéutica puede ser distinta, puede comprometer prácticamente cualquier órgano, ¿sí? Y el diagnóstico es clínico, ¿sí? A pesar de que existan distintos sistemas de clasificación actual. Volviendo a los casos, la primera viñeta, mujer de 32 años que tenía antecedentes de autoinmunidad, una tiroiditis de Hashimoto, que presentó artralgias de manos, nunca tuvo sinovitis y que no tiene abortos, no tuvo trombosis, y tiene una madre también con autoinmunidad, que en el laboratorio tiene FAM positivo, ¿sí? Y no tiene ninguna otra cosa. Lo que vamos a hacer es un seguimiento periódico, en el contexto de que tiene una clara base de autoinmunidad. Quizás uno plantee poner una dosis baja de hidroxicloroquina para lograr inmunomodulación y ir siguiéndola, porque evidentemente tiene un trasfondo de autoinmunidad y quizás más adelante desarrolle, ¿sí?, enfermedad y uno requiera iniciar un tratamiento más agresivo. El segundo cuadro clínico, ¿sí?, la mujer de 27 años que tiene sinovitis y que tiene múltiples síntomas que pueden corresponder a lupus, que encontramos úlceras orales, pilotracción y sinovitis al examen físico, que en el laboratorio tiene linfopenia, eritro alta, FAM positivo y DNA positivo con hipocomplementemia, ¿sí? Vamos a utilizar hidroxicloroquina, como dijimos, en todos los pacientes, y esta paciente particular va a requerir corticoides en dosis medias, 8 a 12 miligramos, hasta lograr el control de la sinovitis, y probablemente requiera una droga modificadora de enfermedad, como por ejemplo metotrexate, para poder suspender el tratamiento el tratamiento con corticoides. El tercer caso clínico, la mujer de 27 años que tiene sinovitis y que al examen, que en la tomografía tenía enteritis, tenía deterioro de la función renal con un sedimento glomerular, ¿sí? Es decir, que tenía un síndrome, tenía compromiso renal por lupus y compromiso intestinal por lupus, dos compromisos severos. Vamos a hacer un tratamiento agresivo. Esta paciente seguro va a recibir tratamiento con pulsos de solumedrol, 500 miligramos entre 3 y 5 días. Posteriormente va a continuar con 1 miligramo kilo, y vamos a hacer un tapering de acuerdo a lo que nos permita la enfermedad, y este paciente de entrada va a recibir tratamiento inmunosupresor, ya sea micofenolato o ciclofosfamida probablemente, al menos por 6 meses para lograr la remisión de la enfermedad. Una vez que logremos cumplir esos 6 meses de inducción, y sobre todo cuando el paciente tiene respuesta, después va a seguir la fase de mantenimiento, que habitualmente se hace con micofenolato o azateoprina. Bueno, yo le dejo mi mail a Eva, ¿sí? Le voy a mandar la clase, el PowerPoint, así lo pueden ver tranquilos, y cualquier duda que tengan, si quieren, necesitan material o lo que sea relacionado a nefritis lúpica o a lupus o a cualquier enfermedad reumatológica, se pueden comunicar conmigo. Que tengan buen día.